Tele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Retos Femeninos? Bienvenidas y muy bienvenidos a este jueves de Mujeres Exitosas. Hoy tenemos un reto que es muy necesario porque es enfocarnos a nuestra felicidad. En muchas empresas, en muchos países, ya están tomando todos estos cursos de felicidad porque está comprobado que la felicidad es un paso también para el éxito, muy necesario. Y por eso siempre tenemos que estar apasionados con nuestro trabajo, saber muy bien para qué nacimos, qué es lo que nos gusta, para que lo desarrollemos, nos preparemos y que realmente nuestro trabajo se vuelva parte de nuestro día a día en la felicidad, sentirnos satisfechas, sentirnos plenas y poder alcanzar cualquier cosa que nos propongamos. El día de hoy, nuestra invitada les va a encantar. Simplemente la sonrisa que la caracteriza, simplemente el ver el placer que irradia, todo lo que nos platica siempre, su esfuerzo, porque no solamente se esfuerza por ella, sino siempre está tratando a través de la política de hacernos mucho mejor el país, mucho mejor todas las necesidades y las carencias que tenemos. Les va a encantar. Estamos hablando de Beatriz Paredes, una mujer exitosa, muy conocida. ¿Quién no ha escuchado o visto a Beatriz? Ella es licenciada en Sociología por la UNAM, estudió un posgrado en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona, por eso muchas veces todo lo que de alguna forma expone es como un poema. Tiene libros, tiene escritos, todo lo que comparte Beatriz, a mí en lo particular me encanta y estoy segura que lo van a disfrutar mucho. Actualmente es senadora, fue gobernadora muy joven del estado de Tlaxcala, y la segunda gobernadora en la historia de México. Ha presidido el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y el Senado de la República de México. Fue embajadora de México en Cuba y en Brasil. Además presidió el Parlamento Latinoamericano, que es el Parlatino, que es la instancia donde concurren legisladores de los congresos de todos los países de habla hispana, de América Latina y el Caribe. Además es miembro del International Dialogue y del International Women's Forum, al cual yo también tengo el honor de ser parte, y bueno, pues ahí me ha tocado convivir y compartir con Beatriz en muchas ocasiones, tanto en México como a nivel internacional. Por eso sé el tamaño de la mujer exitosa que tenemos esta semana. Ha recibido múltiples reconocimientos, tanto nacionales como internacionales. Les voy a comentar algunos, porque si no, pues nos podríamos quedar aquí la hora completa del programa. La Fundación Ford en California, Estados Unidos, la reconoció como la Mujer Ford del Año. Fue la mujer que hace la diferencia que otorgó el International Women's Forum a nivel mundial, pues logró una mexicana destacar como una mujer que hace la diferencia. Recibió la Orden de la Soledad, que le otorgó el gobierno de la República de Cuba, el Orden do Carnaval do Sol, otorgado por la República Federativa de Brasil, donde recordemos que fue embajadora, Dama de la Orden de Isabel Católica, que recibió en Barcelona, el Orden del Soberano Congreso Nacional de Minnesota, en grado de Gran Camada, y así puedo quedarme mencionando logros, reconocimientos, pero no quiero perder el tiempo. Quiero que disfrutemos al máximo la plática de una mujer que tiene una charla maravillosa y que estoy segura que se nos va a ir volando, pero volando, esta hora de programa. Quiero darle la bienvenida y agradecerle a Beatriz Paredes el que el día de hoy nos permita enriquecer este espacio. Sí, me voy a sentir muy honrada de recibir a Beatriz Paredes. Feliz de tenerla en el programa, feliz que estemos aquí porque creo que vamos a aprender mucho de ella
y encantada de tenerte. Bienvenida, Beatriz, a este programa. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas Bienvenida. gracias. Muchísimas gracias a Ale, a Silvia. Para mí es un gusto, ya tendremos oportunidad de compartir. Oye, Beatriz, y para empezar, a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo descubres esta pasión? Porque además de que eres buenísima, no solamente para la política, para escribir, para la poesía, para la guitarra, para la música, tienes tantos dones. ¿Cómo descubres tú a qué edad esta pasión por servir a través de la política? Mira, yo creo que fue clave mis vivencias en el estado de Tlaxcala, de donde soy originaria, porque allí tuve oportunidad de convivir con muchos grupos campesinos y en quinto de primaria conocí a las mujeres indígenas otomís. Yo soy tlaxcalteca, los otomís son de un grupo étnico diferente, pero viven en la región de Huamantla, que es donde vivía, y me conmovía mucho el que las señoras otomís iban a la cabecera municipal, a la cabecera municipal de Huamantla, a vender sus semillitas, los huesitos del capulín, las pepitas de calabaza, ponían su tenderete en la calle y su medida era una corcholatita y nos mandaban a pedir limosna de la escuela. Estaba yo en una escuela, fue el único año que estuve en una escuela particular allí en Huamantla, se llamaba la Juana de Arco, que por cierto leíamos la biografía y yo me interesaba por Juana de Arco, etcétera. Nos mandaban a pedir limosna para ayudar a las misiones que se iban a África a alfabetizar y yo siempre me peleaba por ir a pedir limosna. Las demás niñas no querían y en cambio a mí me encantaba. Y me conmovía mucho que le solicitábamos ayuda para estas misiones a las personas más ricas de la comunidad, a los dueños de los grandes negocios o de las distribuidoras de automóviles y no ayudaban. En cambio, les pedías ayuda a estas señoras y te daban 5 corcholatitas de ayuda. Entonces aprendí que era un pueblo muy, muy generoso, que nuestro pueblo es muy generoso y creo que desde allí me nació una gran identidad por el mundo rural. Y obviamente el esfuerzo pues siempre ha sido muy grande, ¿no? Es prepararte, no solamente tener esa sensibilidad que creo que a las mujeres verdaderamente nos toca y que al demostrar cuando gobiernan que con emotividad pues se puede tener logros que muchas veces otras personas no los ven. ¿Cómo logras transitar en este mundo tan masculino? Porque pues está comprobado que a muchos hombres les molesta que las mujeres destaquen y logren llegar. ¿Cómo lo has hecho? Yo nunca te he escuchado hablar mal absolutamente de nadie, lo cual creo que es un valor muy grande que tú tienes, porque más hoy en día, pues todo mundo cree que puede crecer a base de destazar al de enfrente y muchas veces hasta el compañero, ¿no? ¿Cómo logras transitar por ese mundo tan complejo donde tan poquitas mujeres han logrado llegar? Creo que has sido la gobernadora más joven que ha estado al frente de un estado, tu estado de Tlaxcala. Cuéntanos un poquito. Mira, Silvia, yo empecé a participar muy joven. Tuve oportunidad de ser candidata a diputada local en el Congreso Local de Tlaxcala. Después luché, propugné por ser dirigente de la organización campesina en la que he participado, la Confederación Nacional Campesina. Allí, cuando algunas personas dijeron que no debería ser porque era mujer y además una mujer joven, etcétera,
yo dije, bueno, pues si realmente no quieren que sea, ¿por qué no hacemos una elección? Entonces, insistí en que hubiese una elección y tuve oportunidad de salir adelante. Te diría que me parece que lo esencial es tener propósitos claros, tener una estrategia que te permita saber cómo llegar a alcanzarlos y tener perseverancia, paciencia y firmeza. Eh, lo que importa es que uno tenga claridad de cuáles son sus objetivos y que diseñe un plan para llegar a ellos. Yo tenía el propósito de ser útil a mi comunidad, de coadyuvar a la transformación de la sociedad en la que vivía, de lograr que el mundo en el que me tocó vivir sea más justo. Y entonces me encaminé hacia allá. No fue fácil, pero nada es fácil. Quien crea que las cosas son fáciles no entiende nada. Las cosas tienen un grado de dificultad. Para algunos ese grado de dificultad es mayor, para otros es menor, pero lo que importa es que nunca te des por vencido. Beatriz, qué increíble cuando te escucho hablar así con el tema del propósito, de la claridad. Creo que ese es como algo muy sencillo, pero al mismo tiempo difícil, porque muchas personas pueden creer en por qué van, hacia dónde van, pero olvidan que esa claridad o ese propósito es el motor que hace que las cosas sucedan pues para el que sea lo que se propone. Dime una cosa, en esa claridad, en ese propósito y en esa, supongo, esa energía que siento yo de que querías ayudar a tu comunidad, que yo creo que es lo que te impulsa a lograr todo esto, ¿qué tan difícil fue o qué en detalle nos podrías contar? Y dices, Ale, no fue fácil, pero qué tan difícil fue que no te decaigas, porque en esos propósitos que tenemos a veces, pues son tantas las adversidades que de repente dices, híjole, quiero tirar la toalla, ya no lo quiero hacer. ¿Cómo haces para que eso difícil no te afecte en esa persecución de tu propósito, de esa claridad que tienes de lo que quieres lograr? Mira, en algún sentido yo no soy muy parecida a otras personas porque yo no creo en los puestos, yo creo en las misiones. Lo que, lo que pretendo es estar en el espacio que me permita hacer cosas. A mí lo que me importa es hacer. No necesito ser a través del puesto. Soy una persona, soy una mujer, soy una persona con vocación por el arte, con una definición en favor de la sociedad, con definiciones precisas sobre las cosas. Lo que me importa es participar en aquellas posiciones que me permitan cumplir una tarea. Creo que eso ha sido relevante porque cuando crees que lo esencial es que tú tengas un puesto, es que yo quiero llegar a hacer esto y yo quiero llegar a hacer lo otro. No, para mí la política es un medio, no es un fin. La política nunca ha sido un fin. La política es un medio para servirle a la sociedad en un momento histórico dado y con propósitos definidos y en un contexto determinado. En ese sentido, he podido combinar mi emoción por la política social con mi formación. Yo estudié sociología y en muchas cosas tengo un pensamiento muy organizado en cuanto al propósito de mi paso por el mundo. Yo pienso que todos somos un pequeño granito de arena en este horizonte inmenso que es el planeta Tierra, que es el cosmos, que es
la Vía Láctea, que es el universo entero. Jamás he pensado que soy el centro del mundo, ni mucho menos. Lo que importa es entender el papel que me toca jugar en este pedacito de historia que me toca vivir. Entonces, en ese sentido, me siento parte de un gran esfuerzo. Me siento heredera de la estafeta de las mujeres que fueron abriendo las puertas para que participáramos. Yo tuve oportunidad de conocer y ser amiga de dos grandes mujeres a las que admiro mucho, que fueron precursoras, de la profesora y licenciada María Lavalle Urbina, que fue la primera mujer senadora en la historia de México, la primera mujer magistrada, y que conmigo fue muy generosa. Y tuve la oportunidad de conocer a doña Griselda Álvarez, que también trabajó cerca, yo trabajé cerca de ella, hicimos equipo en algún momento para respaldarla, que obtuviera la candidatura a gobernadora, y después ella, en un momento que recuerdo nítidamente, muy conmovedor, en su campaña, fui a acompañarla y saliendo del meeting íbamos en su vehículo, ella y yo solas, y le pidió a su chofer que se parara debajo de una parota, de una parota que es un árbol precioso que hay en la región de Colima, maravilloso. Nos daba una gran sombra, el horizonte era muy hermoso. Le pidió a su chofer que se bajara y me dijo: oye, Beatriz, yo quería platicar contigo porque no sé si tú has pensado que probablemente tú algún día llegues a gobernadora y me gustaría decírtelo. Entonces, he vivido momentos de enorme generosidad de hombres y de mujeres que me han acompañado en esta tarea. Y a pesar de las dificultades, a mí nunca se me ha planteado, no me ha pasado por la cabeza que hay que tirar la toalla. No, las dificultades finalmente te tienes que detener un momento, respirar hondo, contar hasta 10 y seguir adelante. Fíjate que yo te escucho y estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo creo que en este mundo quienes trabajamos en lo que tenemos que hacer y lo hacemos con pasión y damos como este último esfuerzo, que es donde ya muchas personas ya les da flojera o sienten que ya no tienen que hacerlo, es cuando empiezas a ocupar lugares. Y entonces de repente te ves que todo el mundo quiere que seas la presidenta, a mí en mi caso, de los publicistas, ¿no? Cuando nunca lo busqué, a ti tu caso de gobernadora. Y lo que me fascina es que tuviste estos modelos a seguir, que también no solamente te impulsaron, sino te convirtieron en un modelo a seguir, Beatriz. Yo creo que el que podamos ver mujeres fuertes, mujeres honorables, honestas, sobre todo valientes, como eres tú y son algunas otras amigas que han incursionado en este mundo de la política, pues nos da mucha esperanza. Y ahora con todo lo que estamos viendo, que las mujeres cada vez llegan más y más y más alto, yo sí creo que podemos aspirar a, de la mano con muchos hombres, porque también hay hombres que verdaderamente pues valen su peso en oro, podemos lograr hacer muchos cambios. Yo sé que desde chiquita tenías una facilidad para la palabra impresionante. ¿Cómo ganas este premio de oratoria? ¿Qué edad tenías? Yo me acuerdo en el Auditorio Nacional, cuando te reconocimos como la mujer de retos este año, ese video que hicimos, que lo tengo que rescatar y lo voy a correr en Retos Femeninos, era lo máximo. Platícanos un poquito la niña Beatriz, en qué soñaba, qué hacía, por qué le gustaba tanto la oratoria y por qué era tan buena. Mira, la verdad es que creo que lo esencial en mi infancia, lo que más me determinó es que aprendí chiquita a leer y me gustó mucho leer. Siempre me sigue gustando mucho leer. Los libros han sido amigos, compañeros, el espacio que despierta la imaginación. Creo que descubrir
universo de la lectura es fascinante y yo tuve oportunidad de que me gustara leer. Chiquita mi mamá me enseñó, me ayudó mucho a que me gustara leer y teníamos en la casa de mi mamá muchos libros y leía y leía y leía y leía. Siempre he dormido poco o muy desvelada. Antes nada más era muy desvelada, pero ahora soy muy desvelada y muy desmañanada. Siempre he dormido poco. Entonces, aprovechaba la noche, en lugar de preocuparme porque no dormía, me parecía muy bueno porque leía más. Y tuve la suerte que una noche que estaba despierta, me salí de mi recámara y me fui a buscar y descubrí una colección de libritos que es como si hubiera encontrado el tesoro. Eran unos libritos chiquitos que como eran chiquitos, yo creí que eran libritos para niños, para niñitas, para niños, pues eran chiquitos. Y resulta que era una colección preciosa de Editorial Aguilar, de unos libritos maravillosos, hechos en papel cebolla, que hasta tocarlos era bonito. Entonces empecé y seguía leyendo y leyendo. Entonces fui una niña muy lectora, me gustaban los deportes, aunque ustedes no lo crean, fui una niña flaquita, una adolescente flaquita y una joven flaquita. Yo no he envejecido en años, sino en kilos. Y resulta que me gustaba jugar voleibol mucho. Me gustaba ya desde muy niña la poesía y declamar y todo eso. Monté un teatrito Guiñol. Teníamos mi teatrito Guiñol y montábamos obras. Y al mismo tiempo tuve una infancia un poco compleja porque mis papás se separaron y a mí me tocaba vivir un año con mi mamá y un año con mi papá, que es el peor asunto que se le puede ocurrir a unos papás que se separan. Yo lo disfruto porque lo sobreviví, pero tiene su ciencia. Y mi papá vivía, la familia de mi papá y el lugar de mi papá estaba en Tlaxcala. Entonces era un año en Tlaxcala y un año en la Ciudad de México. Y eran dos mundos totalmente diferentes. Tuve oportunidad de vivir el mundo rural profundo, en Tlaxcala, en el pueblo de origen mío y de mi padre, que es un pueblo de origen prehispánico, y después en Huamantla, que es la región mestiza de Tlaxcala, y cuando vivía en México, pues iba al cine, teníamos muchos libros, etcétera, y cuando estaba en Huamantla era otro horizonte y conocía a los campesinos, y finalmente Huamantla marcó mucho mi identidad. Entonces empecé a participar en varias actividades escolares y ya en la preparatoria que la hice en Huamantla, gané el concurso estatal de oratoria, después gané el concurso nacional de oratoria, después gané el concurso nacional, seguí participando en concursos, participé en el concurso nacional del Universal, que es un concurso muy relevante para los oradores, es como el concurso de oratoria. A mí me gustaban las palabras y tuve la suerte de que mi mamá me regaló un diccionario chiquitito que se llamaba Lilliput. Era un diccionario que cabía en mi manita. Y jugábamos a que me tenía yo que aprender una palabra distinta a diario. Entonces, siempre me gustaron las palabras, me parece fascinante el lenguaje. Y recientemente he tenido una idea filosófica en la que tengo que profundizar. Si lo que nos vuelve distintos a las otras especies es la palabra, si lo que significa la evolución esencial de la especie humana de las otras especies es el descubrimiento del lenguaje y la construcción del lenguaje con la comunicación. Ustedes que son comunicadoras me pueden entender muy bien, porque el valor de la comunicación es lo que nos permitió construir
sociedades y construir civilizaciones. Entonces ando investigando si en la descripción de diversas religiones sobre el origen está el concepto y primero fue la palabra. Entonces ando por ahí pensando. Entonces empecé a participar en muchos concursos de oratoria, me iba bien, pero debo decirte, Silvia, que lo que importa es tener que decir. Si sabes qué decir, el ropaje tiene que ver con tus recursos retóricos y con tu dominio de sinónimos y de figuras metafóricas. Pero si no tienes que decir, no es trascendente. No importa hablar bonito, no importa hablar bien, importa tener que decir. Esa es la diferencia. Tienes toda la razón cuando evocas eso. Creo que los libros, tú ahorita mencionas los libros, Beatriz, de que leías en tu casa, y ahorita me vinieron las memorias a mí de chica, que yo me metía en un librero y estaba El Tesoro de la Juventud, no sé si sabes cuál es. ¡Claro! Y entonces agarraba ¡Claro! una, ¿no? Y lo ojeaba y me leía una fábula. Edición con pastas rojas y letritas doradas, El Tesoro de la Juventud. El Tesoro de la Juventud, que era creo que una herencia, un hermano, una ramificación del Espasa-Calpe que también tenía mi papá, toda la Espasa-Calpe en un librero. Pero ahorita que decías, dije, qué chistoso, yo también iba, yo también hice concursos de oratoria, pero llegué al de sexto de primaria y se acabó. Gané uno que otro, ¿no? Y luego ya no. Pero ahora que asesoro a muchos clientes a hablar en público, que ves que tienen dificultad de la palabra, que es lo que dices tú, que me parece súper valioso. Creo que el leer te amplía esa imaginación de cómo describir cosas y que tienes que tener algo que decir, pero también leer enriquece ese vocabulario para que no uses ni las muletillas, ni pocas palabras al hablar y que enriquezcas la historia que estás contando, porque eso es lo que hace la diferencia entre imaginarte e ir por esos caminos que está alguien expresando a simplemente describir una cosa. Entonces me emocioné, dije, ay, qué emoción, qué padre. Un día voy a preguntarle a mi mamá, es más, aquí estoy en su casa, si todavía tiene los libros. Y en base a eso, ¿qué les recomendarías a las mujeres que empiezan? Que uno, supongo que es pues que lean mucho y que se enriquezcan de palabra. ¿Qué les podrías recomendar tú, en tu opinión, para dejar ese legado de aportar a la comunidad? Me encantó lo que dijiste de hacer, quiero tener libertad de hacer. ¿Qué podrías decirle, además de esos 3 valiosos consejos, que puedan inspirar a más mujeres a atreverse a lograr sus cosas y a ir enfocadas hacia un objetivo? Mira, a mí me parece que, como ya lo dije, hay que tener los propósitos claros, hay que hacer una estrategia de cómo alcanzarlos, pero algo que es esencial en todos los seres humanos es aprovechar bien el tiempo. Creo que un problema que muchos tenemos es que no entendemos el valor del tiempo. Finalmente, ¿qué es tu vida? Sino un espacio de tiempo. El tiempo es el único valor que no recuperas y que no puedes guardar en un cajón. El tiempo se te va. Y si tú no tienes el talento de organizar tu tiempo y organizar el ejercicio de tu existencia sobre el tiempo, es muy probable que no alcances tus metas. Entonces, a mí me parece esencial ponerse metas en el tiempo. Yo tuve la idea loca de que solo iba a vivir hasta los 50 años. Más bien, quería vivir solo hasta los 50 años. Porque me parecía que la prolongación de la vida que hemos alcanzado en esta época tiene mucho que ver con la ciencia, con la invención de las vacunas, con una serie de recursos externos. Pero me parecía que la especie humana, en términos generales, históricamente, fuera de la explosión
a partir del siglo XIX y del siglo XX por la ciencia, pues te morías a los 30, 32, 35, 40, 50. Ya 50 eras una persona muy mayor en otras épocas. Y como fui muy admiradora de Alejandro el Magno, y Alejandro el Magno ya había hecho todo a los 32 años, yo dije, 50 años está bien. Entonces me hice un diseño de todo lo que iba a hacer con mi vida hasta los 50 años. Y todo lo cumplí, menos una cosa. Todo lo demás lo cumplí. Me falta escribir una novela sobre mi papá, que tengo el guión, pero estoy atorada en una parte. Pero todo lo demás lo cumplí. Todo. ¿Por qué? Primero, porque sabía lo que quería. Segundo, porque hice la estrategia para hacerlo. Tercero, porque me empeñé en hacerlo. Y cuarto, porque organicé bien mi tiempo para poder hacerlo. Y desde luego, me ayudó la suerte, me ayudaron las circunstancias, me ayudó el contexto y me planteé metas asequibles. También si me hubiera planteado cosas imposibles, pues difícilmente podría estar afirmando lo que estoy diciendo. Fíjate que siempre les recomendamos a quienes nos escuchan exactamente de lo que estás hablando. Les decimos, conócete, porque cuántas personas ni siquiera conocen hasta dónde pueden llegar, ni cuáles son sus valores reales, entonces no los desarrollan, no los crecen. Luego es dónde te ves. O sea, ya que te conoces muy bien qué quieres, dónde te ves en el corto, en el mediano y en el largo plazo, que es una estrategia, lo cual me encanta. Oye, Beatriz, pasando un poquito, tú que has tenido la fortuna de vivir en otros países, por ejemplo, Brasil. Si tú pones en un comparativo estos dos países, ¿cómo te sentiste allá? Porque luego también a muchas personas les da mucho miedo, ¿no? Como que yo en mi zona de confort, aquí funciono, aquí soy, aquí domino, aquí tengo las relaciones, etcétera, y pocas se atreven a dar este brinco para moverte a otro país, a otra cultura. ¿Cómo te sentiste? ¿Tú recomendarías que quienes sueñan con tener la posibilidad de vivir en otros lugares se atrevan o que aprovechen su tiempo, como bien dices tú, solamente en su espacio que han ocupado durante varios años? ¿Qué nos puedes platicar? Mira, Silvia, en ese sentido, yo creo en esa frase de que el mundo es amplio y extenso. Creo que todo lo que puedas conocer, todo lo que te amplíe tu horizonte, todo lo distinto que puedas mirar y que trates de comprender, es esencial para que ese enorme potencial que tienes como ser humano pueda expandirse. Finalmente, los seres humanos somos una joya preciosa cada uno, pero un carbón también es una joya preciosa. El chiste es el tallado. El chiste es que trabajes en tu propio tallado y que del carboncito que eres te puedas volver tú solo con el esfuerzo del tallado un diamante. Y creo que viajar, conocer culturas distintas, conocer personas distintas, conocer paisajes distintos, conocer actividades diferentes, es fascinante. A mí esta vocación pues me surgió desde niña, porque te digo que si estaba en el mundo urbano y en el mundo rural, nunca me ha costado cambiar de realidad. Nunca me ha costado cambiar de realidad. Desarrollé un amplio instinto o capacidad de adaptación. Brasil me fascina. Brasil me encantaba antes de conocerlo físicamente. Yo llegué a Brasil a través de la música y a través del fútbol. A través de la música, especialmente a mí me gusta mucho la samba y el bossa nova y los intérpretes brasileños. Y
el fútbol, porque cuando era adolescente es cuando ganó en México la Copa Mundial la selección brasileña de fútbol. Entonces, pues estaba yo en 1970 ahí picadísima con el fútbol y siempre tuve una idea paradigmática, arquetípica de Brasil. Entonces, cuando se presentó la primera oportunidad de conocer Río de Janeiro, ni tarda ni perezosa la aproveché. Estaba yo en una reunión de la FAO en Santiago de Chile y dije, bueno, ya estoy más cerquita de Brasil que cuando estoy en México, así es que ¿por qué no me doy un brinquito hacia Río de Janeiro? Y encontré una ciudad fascinante, fabulosa. A mí me encanta el mar, realmente me encanta el mar. Y este es un sitio extraordinario. Y después, muchos años después, tuve el privilegio de llegar como embajadora. A mí me gusta el portugués, me parece una lengua muy dulce y he tenido la suerte de asistir al Carnaval de Río de Janeiro. No se pierdan el Carnaval de Río de Janeiro. El Carnaval de Río de Janeiro es una experiencia vital que te llena de energía. Más de 50,000, 60,000, 70,000 personas bailando, todas con sus disfraces, todas gozosas. A mí me gustan mucho los países que tienen una matriz cultural negra y una composición racial con raíces africanas. Admiro mucho el esfuerzo que hicieron los esclavos para sobrevivir y cómo valoran cuestiones que nosotros no valoramos, que otras sociedades u otras razas no valoran de la misma manera. Entonces, como he tenido el privilegio de vivir en dos países que tienen una importante influencia de la raíz africana, Cuba y Brasil, pues me identifico mucho con varias de las aproximaciones a la vida de quienes pudieron sobrevivir la esclavitud y de quienes aprendieron a amar profundamente a la naturaleza. Y debo decirte que algo que reconozco que tenemos que aprender de los brasileños es que tienen una mejor relación con su cuerpo y por tanto una mejor relación con su salud. Creo que a la sociedad mexicana nos hace falta aprender a cuidarnos mejor, aprender a que nos dé orgullo sentirnos bonitos y estar bonitos y cuidarnos y embellecernos, una relación más amable con nuestro cuerpo y desde luego a cuidar con mucho más esmero nuestra salud. Me emociona mucho escucharte, Beatriz, porque cada vez que cuentas algo como de esta cultura en Brasil o como que viste el carnaval, tu sonrisa es como, te vas hacia ese momento y es como cuando dijiste lo del librito al lado de tu mano y sonríes con esa, no sé, memoria y ese imaginarte que lo estás disfrutando, está increíble cómo lo transmites. Y supongo que de esa transmisión de lo que dices que con claridad y con ciertas pues propósitos e intenciones, se nota que lo pasas súper bien haciendo todo esto que haces y esto que aprendes y se contagia. Y te quiero preguntar qué en este camino tuyo profesional o de vida ha sido lo que más trabajo te ha costado. ¿Qué es ese reto que la sufriste o que aprendiste, pero que ha sido una gran lección en tu vida personal o profesional? Déjame, te comento. Yo tuve oportunidad de trabajar con el doctor Jorge Carpizo, un ilustrísimo abogado, un gran rector de la UNAM, un mexicano notable de nuestro tiempo. Cuando el doctor Carpizo fue secretario de Gobernación, yo fui su subsecretaria encargada de la relación con el Instituto Federal Electoral, ahora el INE,
y de la relación con los partidos políticos y con las campañas electorales. Esto fue en ese terrible año para México de 1994. En 1994 coincidieron varios hechos dramáticos. El alzamiento zapatista, que puso en cuestión muchos temas del país y varios elementos del sistema político mexicano, y después se dieron dos incidentes gravísimos: el asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia, y posteriormente el asesinato del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, candidato a diputado, ambos del partido en el que yo milito, el PRI. Entonces era un año con una enorme tensión política, con grandes dificultades en el país y con las elecciones en puerta, y yo estaba trabajando con el doctor Carpizo precisamente en eso, en lograr que todo el proceso electoral se organizara con absoluta pulcritud y minuciosidad, porque no podíamos darnos el lujo, no podía haber el menor riesgo de que las elecciones no se llevaran a cabo, y no podía haber el menor riesgo para ninguno de los candidatos presidenciales. Entonces te diría que ese fue una época muy intensa, con momentos muy difíciles, en donde la sabiduría del secretario de Gobernación, del doctor Carpizo, fue muy útil para el país, y que afortunadamente pudimos sumar nuestro trabajo y nuestra experiencia para que un momento tan delicado en la vida nacional se superara. Oye, Beatriz, a mí me queda clarísimo que tu inteligencia emocional, no sé si así naciste, si te dieron algo de chiquita de comer o si te ha costado mucho trabajo desarrollarla y mantenerla. Fíjate que cuando doy pláticas, sobre todo para mujeres ya que están en puestos de decisión, que van creciendo dentro de los corporativos, en varias ocasiones comentan que lo que no pueden ellas superar son momentos difíciles, donde hubo una divina que dijo que ella era buenísima, excepto que en momentos de mucha tensión le ganaba el llanto. Entonces, ¿qué podía hacer, no? Yo lo que le dije fue, oye, no soy psicoterapeuta, yo lo que te puedo decir es que cuando estás en ligas mayores, pues tienes que estar preparada emocional y mentalmente para estar en las ligas mayores. ¿Cómo le haces? ¿Qué pudieras compartir con quienes nos escuchan? Porque sentimos que muchas veces por este miedo, por el sentirte apabullada, por sentir que no puedes controlar todas las emociones por dentro, yo me imagino que tú has pasado momentos muy difíciles y muy complicados. Y sin embargo, ni siquiera en la expresión de tu cara lo denotas, lo cual yo lo aplaudo, porque siento que sí es una madurez emocional que deberíamos de tener la mayoría de las mujeres ahora que pretendemos estar pues en todos los cargos de decisión posibles, ¿no? ¿Qué nos puedes enseñar, gran maestra? No, no soy gran maestra, mi querida Silvia, te agradezco muchísimo. Déjame, y te aprecio la pregunta, porque no he pensado sobre eso, pero sí te puedo decir que la experiencia, la experiencia ayuda. Yo soy exactamente al revés que como te dijo esa estimable amiga. Yo soy muy eficaz en los momentos muy tensos. En el ambiente político se sabe que en los momentos muy complejos soy un agente funcional. Te puedo decir algunas cosas que probablemente le sirvan a nuestras amigas que nos escuchan.
Uno, nunca te deben tomar por sorpresa los acontecimientos. Si te toma por sorpresa algún acontecimiento, es que te equivocaste. Debes tener la capacidad de prever todas las variables. Y eso te permite, si tienes previstas todas las variables, también tienes previstas las posibles salidas a todas las variables. Yo aprendí a jugar ajedrez muy chiquita, muy chiquita, muy chiquita. Y jugar ajedrez te forma una manera de pensar. Tienes que tener visión de 360 grados, tienes que saber que todas las piezas son importantes, no importa cuál sea la jerarquía aparente, un peoncito puede ser clave en un momento dado, un caballo, un alfil, en fin, que no solo lo que se ve puede ser importante, todo es importante. Tienes que prever para adelante y tienes que prever para atrás y tienes que prever para... En fin, tienes que tener una visión de conjunto y tienes que tener perspectiva. Si de veras haces tu trabajo, si de veras tienes esa disciplina, si de veras mides todas las alternativas, nada te tomará por sorpresa. Y si nada te toma por sorpresa, podrás actuar con serenidad en los momentos más delicados. El problema es cuando no has tomado todas esas previsiones. Y si tienes que improvisar, pues no dudes. A lo mejor te equivocas, pero no dudes. Hay que resolver, hay que actuar. La verdad es que te entrenas, mi querida Silvia, te entrenas. Imagínate, la primera vez que presidí el Congreso de la Unión, tenía 24 años. Ya cuando volví a presidir muchos años después el Congreso de la Unión, pues ya tenía algunas horas de vuelo. Entonces, cuando tomaron la Cámara de Diputados con caballos, pues ya tenía yo alguna idea de lo que se podía hacer. Creo que lo que dices se puede relacionar. Yo promuevo mucho que la gente esté en el presente. Y esto que dices tú de tener toda la estrategia y estar viendo todo lo que puede suceder, es no adelantándote o acelerándote o no ir en automático, porque cuando vas así como el borras en automático es cuando te agarran las cosas por sorpresa. Pero cuando estás presente en el momento, con esa claridad, esa serenidad, sin prisa, para ni tomar decisiones, ni para actuar, ni para te puede dar esa fuerza que mencionas tú para que no te agarre por sorpresa y que las emociones no te ganen. Que me queda claro que tienes una gran facilidad, porque habemos muchas mujeres que a lo mejor es un trabajo que se tiene que hacer un ongoing process, ¿no? Que es algo que se va continuamente trabajando, pero que se puede alcanzar. Así que me imagino que tomar tus consejos, Beatriz, es... pues yo creo que muchas mujeres que te están oyendo, yo estoy muy inspirada y muy honrada de escucharte y de aprender. Me parece que eres alguien al que en esa lectura, en esos viajes y en el sabor que le agarras a esas cosas, es como para inspirar a todas las mujeres que nos están oyendo en el programa y que digan, pues tengo que hacer algo por mí, pero sobre todo hacerlo, que es lo que Silvia y yo siempre comentamos, que no nos van a llegar y nos van a tocar la puerta ni nos van a traer el tesoro de la juventud en una charolita, sino que hay que ir a buscar esas lecturas, esos viajes, aunque sea a la vuelta de la esquina, y ese estar pleno con ese propósito que tenemos. Entonces, no sé cómo andamos de tiempo, Silvia, ¿qué opinas? Pero yo estoy encantada de oír la historia de Beatriz, bien inspirada. Ya voy a empezar en 1, 2, 3 por mí, arrancar con muchos de sus consejos. Y no sé si sobre este comentario, Silvia, quieras comentar algo más y cómo andemos de tiempo. Pues mira, tenemos unos 5 minutitos que yo no quiero perder un segundo y quiero escuchar a Beatriz. Me encantaría, Beatriz, que pudieras comentarnos brevemente, porque pues también para tener una carrera y una entrega a una profesión y algo que de alguna forma un sueño lo volvimos realidad, como es tu caso, siempre hay que dejar algo. ¿Tú te arrepientes de haber dejado algo a un lado para continuar con esta carrera? Has tenido, sacrificar suena muy fuerte, pero muchas veces tenemos que sacrificar
cositas, ¿no? Que con el paso del tiempo luego volteamos y decimos, ¿cómo es posible que no haya yo hecho esto o que haya hecho lo otro? ¿Sientes que has dejado algo pendiente a un lado por tener esta carrera de entrega hacia quienes te rodeamos, hacia la comunidad? Sí, sí. Creo que todos y todas, de alguna manera, de repente tenemos que sacrificar. Esa es la expresión. A veces lo haces conscientemente y a veces lo haces inconscientemente. Yo dejé de hacer ejercicio y eso me afectó. A la larga te afecta, porque había sido una niña y una adolescente y una joven muy deportista, y de repente en mi afán de utilizar todo el tiempo productivamente no incorporé en mi escenario de planeación el tiempo que le tenía que dedicar a seguir haciendo ejercicio. Y seguí comiendo como si hubiera seguido haciendo ejercicio. Y cuando subí de peso sin darme cuenta, Silvia, y lo digo no por el tema de ser gorda, que lo vivo con absoluta tranquilidad, lo digo porque tiene que ver con que no puedes descuidar tu cuerpo y tu salud. A mí, afortunadamente, solo me afectó en que engordé, pero hay gente que tiene una condición física distinta y que le afecta de otra manera. Tenemos que buscar nuestro desarrollo integral equilibrado. A mí me dio una etapa de la vida por preocuparme más por el cerebro que por mi conjunto. Si mi cerebro seguía, yo iba muy bien, no, pero hay que caminar con todo. De repente a nosotras nos da a veces nada más por preocuparnos por el resto y dejar atrás el cerebro, tampoco eso está bien. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de equilibrio. Pero cuando fui gobernadora engordé 12 kilos y ni cuenta me di. Ni cuenta me di. Me di cuenta cuando fui personalmente a probarme unos trajes y pedí, según yo, mi talla no era. Pedí la que sea, no era. Pedí la que sea, y en ese momento dije, ¿y a qué horas engordé? Bueno, a mí me parece que uno tiene que lograr el equilibrio. Finalmente, la sabiduría te lleva a buscar el equilibrio. Y el equilibrio es un equilibrio en tu ser integral, con tu entorno inmediato, con tu familia, con la gente que amas, con la naturaleza, la búsqueda del equilibrio, no confundir, no enajenarte en función de tus posiciones, por relevante que sean. Eres la directora general, luego las mujeres, y más en el sector privado. El jefe te pide que tú eres la directora, que no sé qué, que tú te quedes y que todos los directores varones sí toman vacaciones, ya estás desacrificada para demostrar que eres la más responsable. El jefe te pide que no sé qué faltó de hacer, pero ¿quién lo hace? Tú lo puedes hacer porque ya estás. No, yo creo que hay que marcar sus espacios y exigir el pleno respeto también del derecho a descansar y a mantener un equilibrio pertinente. Ay, maravilloso que nos digas todo esto, Beatriz, porque sí tratamos, pero todo también va ya con la madurez, ¿no? Como que uno se Claro. está dando cuenta y a veces te das cuenta cuando ya perdiste la salud o ya perdiste algo que ya no puedes recuperar. Y yo creo que es bien importante el hacer un paro y reflexionar en todo esto que es vital, porque sin salud, como bien dices, no hay ni trabajo, ni éxito, ni nada. Entonces, bueno, nos tenemos que despedir. ¿Con qué les gustaría cerrar? Una frasecita memorable para que agarre calle aquí en Retos Femeninos. Les recomiendo que busquen una canción que se llama Honrar la Vida. Es una canción maravillosa de una compositora argentina, y tiene un verso que dice: eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Ay, qué bonito. Lo vamos Qué a poner aquí hermoso. en el chat. Tú, Ale, Sí, ¿con qué cierras? yo cierro con que no dejen de leer y leer y leer y leer y leer y que no dejemos de aprender, porque eso es lo que hace la mentalidad del crecimiento, de la abundancia y de lograr alcanzar todos esos objetivos que nos ponemos. Entonces la lectura me parece que es algo que tenemos que, colgando este video, agarrar un libro y leer. Qué padre. Pues yo cierro con que en estos momentos tan complicados y lo que viene, pues tratemos de conocer un poquito más a todas las mujeres que están involucradas en la vida pública, porque creo que gracias a ellas y uniéndonos a ellas podemos de verdad transformar no solamente a nuestro país, al mundo, como ya lo estamos viendo en los países que han manejado esta pandemia de una forma espectacular. Y yo te agradezco muchísimo, mi querida Beatriz, porque yo quiero mucho a Beatriz, no sabes cómo la admiro, cómo la procuro, porque me parece de estos role models que son lo máximo para seguir. Muchísimas gracias, Beatriz, muchísimas gracias, Ale, y nos vemos aquí el próximo jueves, en un jueves más de Mujeres Exitosas. Hasta la próxima. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Beatriz. Bye. Ya basta de decir